asistentes por estar acá. Hoy día vamos a hablar de estas 7 prácticas que yo las he llamado así porque en realidad hacen una unidad de 7 hábitos, también podríamos llamarlo, o 7 ejercicios que en realidad se desmembran en más, pero que ahora yo voy a hablar de algunos. Como decía Pablo, el mundo actual está desafiándonos constantemente a nuestras como dificultades interiores incluso, que reflotan con aquellos aspectos que vienen del exterior. Por ejemplo, no sé, algo muy típico que todo el mundo se ha dado cuenta, que es la pandemia, o esto que llamamos pandemia, cuánto nos ha presionado o tensionado internamente a cada uno de nosotros. Ese es un aspecto. Pero también tenemos crisis ambientales, tenemos crisis sociales, crisis económicas. Nosotros mismos vivimos en nuestra vida desafíos a nivel de pareja, con los hijos. Y este siglo XXI ha intensificado todas esas situaciones y como que cada día se ponen más y más desafiantes. Entonces, para poder abordar realmente esta época que vivimos, necesitamos fortalecernos interiormente. Necesitamos fortalecer lo que podemos llamar nuestro yo, o nuestra esencia, eso que nosotros somos, lo que está dentro de nosotros también, o lo que otros pueden decir lo más alto de nosotros, o lo más superior. Y al ir a aquello, podemos encontrarnos con nosotros mismos, cosa que hacemos poco en estos tiempos que vivimos. Actualmente nosotros tenemos días agitados, tenemos mañanas apuradas, noches en las cuales nos dedicamos a ver pantallas, y la verdad es que le dedicamos poquito, pero quizás a veces en el día nunca nos recordamos de ese contacto con nosotros mismos, o esos momentos que debiésemos dejar de lado para estar con nosotros mismos. ¿Y qué significa estar con nosotros mismos? Significa poder conocernos, poder hacernos preguntas acerca de qué queremos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito, para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, qué es lo que me gustaría hacer de aquí en adelante, hacia dónde me quiero dirigir, cuáles son las líneas de trabajo que me gustaría desarrollar. Que antes las personas tenían mucho más tiempo disponible para esto, tenían más tiempo con la naturaleza también, y eso les permitía tener mayor introspección o un mayor contacto con eso que llamamos nuestro yo. Mismo Einstein, por poner un ejemplo quizás conocido, es que él se dedicaba, antes de empezar a trabajar, un par de horas a tocar violín. Un par de horas. Estamos hablando de la persona que se supone que ha ocupado más su capacidad creativa para poder llegar a teorías increíbles. Y además hacía algo, otra cosa bien particular en él, es que él vivía al lado de un lago. Y para poder pensar, porque él necesitaba pensar, ¿cierto?, se subía a un botecito que tenía y iba a dar unas vueltas al lago, tranquilo, a contemplar la naturaleza. A mí me gustaría que ustedes se hagan la siguiente pregunta. ¿Quién de ustedes dedica al día, solo al día, un momento en el cual se dedica a sí mismo? Dejo la pregunta abierta, como no los veo, pero me imagino
que no serán muchos los que hacen esto de manera habitual. Entonces, lo que yo les voy a presentar ahora son 7 prácticas, como son 7 hábitos, puede ser, o 7 momentos, o incluso podría ser hasta 7 formas de estar en el mundo, con las cuales vamos a trabajar hoy. Entonces, me voy a parar ahora, porque yo acostumbro trabajar con pizarrón y con papelógrafos. Acostumbro trabajar a la antigua. Entonces, voy a buscar un lápiz. Un lápiz, exacto. Bien. Se trata, estas 7 prácticas se trata no de cosas dadas o regaladas, sino de elecciones que yo voy a hacer en la vida. Entonces yo voy a elegir poner en práctica estas ejercitaciones o estas prácticas, ¿cierto? Voy a elegir tomar la decisión de tener 3 formas, si quiero, o quiero experimentar o empezar a experimentar 3 formas nuevas para mi vida, con las cuales yo me voy a comprometer hasta donde yo pueda, hasta donde, por lo menos empezar. Una de ellas tiene que ver con hacer pausas durante el día. Pausas. Hacer pausas. ¿Alguien de aquí hace pausas durante el día? Por ejemplo, está trabajando como teletrabajo y sale al balcón a mirar una plantita, o sale al jardín a despejarse un rato, o sale a caminar al parque. ¿Alguno de ustedes hace eso? Conscientemente, porque estas son prácticas que es necesario hacerlas conscientes, si no, no tiene mucho sentido. Pausas, ¿ok? Ya voy a explicar bien de qué se trata esto de hacer pausas durante el día. Solo ejemplifico esto de que uno naturalmente requiere como algunos breaks durante el día, ¿no? Así como lo hacemos cuando hacemos cursos, o cuando estamos trabajando. Algunos trabajos tienen esta idea de parar un rato. Porque si no, la maquinita nos hace estar como el hámster, metido adentro de esa rutina. Bien, pausas. Entonces, de esto vamos a hablar, de pausas. Vamos a hablar también de relacionarme conmigo misma. Y aquí, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo le doy a mí misma? ¿Cuánto tiempo me doy para estar conmigo? Para conocerme, para hacerme preguntas, para visionar hacia dónde quiero ir, para entender qué es lo que me pasa en la vida. ¿Para qué me pasa esto que me está pasando? ¿O qué voy a hacer con esto? Tiempo para pensar, tiempo para discernir. ¿Cuántos de ustedes hacen eso de forma diaria? Ojo, diaria. Como una práctica consciente. No como eso de que uno se sienta y empieza a pensar en los problemas. No, como una práctica consciente. Consciente para poder discernir. ¿Qué voy a hacer con esto que me está pasando? A ver, pienso un poco, me pregunto, me cuestiono. Eso. Y lo último es que en el siglo XXI, nosotros los seres humanos, tenemos una posibilidad maravillosa para desenvolvernos. En apariencia el siglo XXI parece un caos. Sin embargo, nosotros tenemos una maravillosa posibilidad en este momento de desplegar nuevas facultades. Nosotros los seres humanos tenemos 3 facultades que están
ya desarrolladas, que son que pensamos, que sentimos y que queremos, o sea, que tenemos voluntad. Pero en este siglo tenemos la posibilidad de desenvolver 3 nuevas. Y esas 3 nuevas ustedes van a ver cómo pueden ser maravillosamente útiles para abordar los desafíos de esta época, que son la imaginación, la inspiración y la intuición. Probablemente ustedes han escuchado acerca de estas 3 facultades, pero nunca han entendido muy bien de qué se trata, ni cómo desarrollarlas, ni para qué. ¿Para qué me puede servir desarrollar 3 facultades nuevas que están así como una plantita nuevecita que está creciendo así arriba de mi cabecita? Pero yo necesito poner de mi parte para que se transforme en una flor, para que se transforme en un arbustito, en un árbol. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de esto. De pausas, de relacionamiento conmigo mismo y de despertar estas nuevas facultades. Entonces, vamos a pensar que lo que es necesario entonces decidir. Es necesario decidir hacer pausas. Es necesario decidir relacionarme conmigo, consigo misma. Es necesario decidir dominar las facultades que ya tenemos con nosotros mismos, que son el pensar, que son el sentir, y que son el querer o la voluntad. Estas facultades nosotros ya las tenemos dadas. Todos podemos pensar, ¿cierto? Como seres humanos. Pero otra cosa es que todos podemos dominar nuestros pensamientos y que nuestros pensamientos no sean una cosa caótica, sino un pensamiento organizado, ordenado, nítido, capaz de poder pensar incluso ir más allá. Porque en general nosotros tenemos pensamientos súper caóticos o muy diversos. Pensamos en las cuentas de la luz y también pensamos en nuestro hijo y pensamos en el trabajo y pensamos en las preocupaciones que tenemos. La idea es que estos pensamientos yo los pueda organizar, yo los pueda dominar y no ellos a mí. Y el sentir es lo mismo. Estamos en general muy llevados por el sentir y por un sentir que puede ser impulsivo, un sentir que puede ser algo que yo tomo decisiones desde el sentir solamente y generalmente esas decisiones son equivocadas, me traen muchos costos emocionales. Entonces aprender a dominar mi sentir, a poder realmente tomarlo como yo la señora de ese sentir y no el sentir o los sentimientos o las emociones tomarme a mí. No ser tomada yo por el mundo emocional, sino yo poder gestionarlo. Y el querer, que es la voluntad, que es eso que nos hace movernos, que nos hace lograr llegar a ciertas cosas que queremos llegar, eso que anhelamos, lo que queremos lograr. Bueno, tenemos esa capacidad los seres humanos, ya es claro, ¿no? Tenemos una cantidad de inventos y cosas que hacemos que tienen que ver con nuestra voluntad y nuestro trabajo. Sin embargo, también tenemos que saber decidir qué camino tomar, cuánta fuerza poner, qué voy a hacer y qué no, hacia dónde me voy a dirigir, cuáles acciones voy a hacer hoy, y no vivir como en una máquina, o vivir de forma automática, que es aún peor. Entonces, vamos a elegir tener un dominio sobre estas 3 facultades. Y vamos a elegir
despertar las nuevas. Y las nuevas, como les decía, son estas 3 I, que son la imaginación, la inspiración y la intuición. Y en general la persona no tiene mucha relación con estas facultades y saben muy bien, a lo mejor por ahí han escuchado, pero no saben exactamente para qué sería bueno que yo desarrolle estas 3 facultades. Entonces, eso vamos a hacer como un pincelazo, ¿no es cierto? Hoy, hablando de estas posibilidades. Ahora, a mí me gustaría decirles cuál es el beneficio de hacer todo esto. Porque realmente, si no hay beneficios, como que nos genera mucho interés, ¿no? Pero los beneficios son increíbles. La verdad es que si ustedes pueden practicar esto, van a poder ir más allá de sus límites. Es decir, traspasar sus fronteras personales. Aquello que ustedes creen que no es posible. O que sus propósitos los ven muy lejos. Esto les va a ayudar a poder tener mayor fortaleza interior frente a todos los desafíos que hablábamos al principio, y esa fortaleza interior les va a permitir ir incluso más allá de lo que ustedes creen que son sus límites. Les va a permitir también abordar los desafíos de una manera más sólida, estar más fuertes pero al mismo tiempo flexibles, como un pastito en la tierra, o como un bambú que se mueve, pero no se desraíza, no se sale de su raíz. Les va a permitir también desplegar nuevas formas de pensar, de sentir y de querer. Les va a permitir ser más creativos en sus pensamientos. Les va a permitir ser más regulados en su mundo emocional. Y les va a permitir lograr sus propósitos con mayor fuerza y con mayor fortaleza. Y, por último, fortalecer lo más esencial nuestro, que es nuestro yo. Lo más esencial de cada uno de nosotros, que es quién soy yo y para qué estoy acá. Bien, entonces vamos con las prácticas. Hice una estrella que de alguna manera nos va a permitir hacer como una imagen de cómo esto va a ir acrecentándose. Estos ejercicios son ejercicios que uno va mejorando el otro y se van integrando, son una unidad. No son un solo ejercicio que puedo hacer, o que podría hacer esto, pero el ideal es que yo logre hacer las 7 prácticas. Puedo comenzar por la primera y hacerlo, por ejemplo, 30 días. Después probar 30 días con la otra. Y así voy adjuntando. ¿Sí? O sea, es un ejercicio en sí mismo hacer las 7. Bien, la primera es la que hablábamos de las pausas, y también esas pausas podemos llamarlas meditación. Voy a ir con las pausas primero. Las pausas pueden ser hechas, idealmente, en 3 momentos del día. El primer momento del día es la pausa matutina. Es decir, yo me despierto no de forma automática, sino me despierto conscientemente.
Me despierto, abro mis ojos lentamente, tomo contacto con el día, con lo que me trae la noche, con algunas percepciones que yo pueda tener de lo que dormí, de los sueños o de ideas que aparezcan en ese momento. Eso es lo primero. Despertar lento, aunque sea con la alarma unos minutos antes, pero no te despiertes como un robot, no te despiertes y empieces a mirar el WhatsApp o los mensajes que tienes ahí. Despiértate lento. Entonces esa es la primera pausa, ponerle como un freno a la mañana. Un freno no es un freno de 1 hora, es un freno de 5 minutos. Y percibir qué trae. Algunas personas hacen este hábito y escriben en la mañana. Entonces dejan un librito ahí, un cuaderno con un lápiz, se despiertan lentamente, toman el cuaderno y escriben. Escriben lo que puedan traer. De ese despertar lento, tranquilo. ¿Cuál es el beneficio de hacer esto de esta manera? El beneficio es que te despiertas conscientemente. Y despertarse consciente no es lo mismo que despertarse en forma automática. Ya puedes pensar un poco mejor, ya puedes discernir un poco más tranquila. Luego de eso, tú puedes además hacer una pausa en la noche, que es el otro momento del día donde nosotros tenemos una segunda oportunidad de tomar contacto con nosotros mismos. Esa pausa nocturna es que tú te tomas el tiempo tranquila para dormir. Apaga la tele, apaga el celular, yo generalmente pongo mi celular en modo avión. Si lo puedes hacer, aún mejor. Desconéctate de todo elemento que te distraiga de ti mismo. Y vas a hacer lo siguiente. Vas a pensar en tu día. Y vas a empezar a mirar y a revisar tu día desde el momento en que te acostaste hasta el final, o sea, el principio del día, hasta el desayuno o hasta que te despertaste. De la siguiente manera, voy a poner un ejemplo. Me acosté, antes de acostarme estaba conversando con mi marido, antes de conversar con mi marido estaba cenando, antes de cenar estaba terminando de trabajar, antes de terminar de trabajar y así, hasta decir, estaba tomando desayuno. Esto se llama retrospectiva, que es mirar el día hacia atrás. Y con eso te vas a dormir. ¿Cuál es el beneficio de esto? El beneficio es que te vas a ir a dormir sin la mochila del día atrás, sin todo ese peso del día. Y vas a poder ir a dormir tranquila o tranquila para poder realmente descansar, realmente recuperarte y realmente nutrirte. Porque eso es el sueño. El sueño también es una nutrición diaria. Bien, aquí tenemos las dos pausas que son de día y de noche. Y luego puedes hacer una pausa especial. Esa pausa especial la llamamos meditación. Desde milenios que el ser humano medita. Y la meditación es una decisión de poder tomar contacto con lo más alto tuyo, con lo más superior. Meditaciones, hay miles de maneras de meditar. Las que practicamos nosotros es de una manera muy consciente. Entonces, una meditación puede ser lo siguiente. Yo tomo un texto, tomo un párrafo de alguna cosa importante para mí y con eso yo pienso y medito durante 5 minutos de forma diaria. Ese texto tiene que ser el mismo durante 30 días por lo menos. Y voy a ir profundizando en eso. ¿Cuál es el beneficio de meditar?
El beneficio de meditar es expandir tu conciencia, es abrirte a un lugar mucho más amplio. Y eso te va a permitir ser mucho más creativo, ser mucho más capaz de mirar fuera de la caja, ¿sí? Entonces tenemos las pausas, que son diurnas, nocturnas y meditación. La segunda práctica que vamos a hablar acá es un ejercicio del pensar. ¿Qué es ejercitar el pensar? Es pensar en algo enfocado. Entonces, una vez al día, tú vas a tener, por ejemplo, un lápiz, no sé si hay un lápiz por ahí, un lápiz Bic o un lápiz, este me sirve. Vas a hacer el siguiente ejercicio. Con un lápiz, así de simple, vas a pensar en este lápiz haciéndote preguntas. Y las preguntas que te vas a hacer van a ser preguntas muy simples, pero que tú vayas descubriendo acerca del lápiz. ¿Qué es este lápiz? ¿Cómo fue hecho? ¿De qué está hecho? ¿Cuánto mide? ¿Qué color tiene? ¿De dónde provendrá esta madera? ¿Cómo fue la fábrica en que fue hecho? Etcétera, etcétera. Vas a pensar enfocadamente en un objeto simple, humano, hecho por el ser humano. Esa práctica de 5 minutos te va a permitir enfocarte en algo. Esto no es para que pienses en el lápiz, no es lo importante. Lo importante es que tú aprendas a organizar tus pensamientos y que tú tengas rigurosamente la percepción de que tus pensamientos los diriges tú y no que ellos son un montón de monos adentro de tu cabeza. Sí, que es lo normal es que uno tenga un montón de monos adentro de la cabeza. La idea es que esos monos estén ordenaditos. Y que yo con una práctica diaria, como es esta práctica del dominio del pensar, pueda llegar a tener una organización de mis pensamientos. Eso me va a permitir poder, cuando tenga un problema, cuando tenga una situación desafiante y yo quiero pensar en ella, pensar realmente de forma organizada y poder sacar adelante esa situación. Luego tengo el ejercicio del sentir, que es dominar mi sentir. ¿Qué pasa con los sentimientos o con el mundo anímico, emocional de un ser humano? En general, nosotros vivimos como sueltos en el ámbito del sentir. Entonces, como decía antes, tomamos decisiones desde el impulso. O nos manifestamos muy exageradamente en relación a nuestras emociones. O somos muy reprimidos en nuestro mundo anímico. Ninguno de los dos aspectos es positivo. Necesitamos aprender a regular nuestro mundo emocional. Y para eso tenemos que tener conciencia. Entonces, si somos personas muy exageradas para afuera, tenemos que aprender a tomar conciencia de regular hacia adentro. Si somos personas muy reprimidas, tenemos que aprender a decir lo que nos pasa, a hablar acerca de nuestros sentimientos, a expresarle a otro lo que nos sucede. Y este es un ejercicio que se puede hacer diariamente en diversas situaciones, porque la verdad es que para practicar este ejercicio tienes toda la vida. O sea, todas las situaciones con las personas con las que nos relacionamos nos dan la oportunidad de o expresarle más lo que nos pasa o regular un poco, si estamos enojados, por ejemplo, ser regulados en cómo vamos a expresar aquello que nos sucede. Cada uno sabe dónde tiene que ponerle más equilibrio a esto. La idea es que lo hagas por 30 días de manera consciente, todos los días tengas un momento del día en el cual tú ejercites esto. Bien, y la práctica número 4 son los ejercicios de la voluntad.
Y ejercitar la voluntad tiene esto de que nosotros decidamos hacer algo y lo logremos. Que tengamos esa percepción de que decidimos hacer algo y lo logramos. Y para eso tenemos una práctica muy, pero muy simple y muy difícil al mismo tiempo, que es, yo durante 30 días me pongo la acción de sacarme el anillo de la mano derecha a las 12 del día. A las 12 del día me saco el anillo. No pongo alarmas, no le pido a alguien que me recuerde, solo lo tengo yo acá. Y en la mañana yo me doy la orden. Carola, a las 12 te vas a sacar el anillo. Y a las 12 me saco el anillo. Y ahí miro el reloj o el celular. Ah, son las 12. Cumplí. Bien. O sea, yo a mí misma me doy una orden y lo logro. ¿Qué efecto puede tener eso en mí y en mi voluntad? Pues fortalecerme para lograr otras cosas. Esto no es relevante. No es relevante sacarme el anillo. Lo importante o lo relevante es que yo logro hacer eso. En tanto me doy esa orden. Entonces tengo la voluntad así, fortaleciéndose. Me fortalezco para lograr lo que yo quiero. Entonces tengo aquí la primera práctica, que es las pausas diurnas y nocturnas, las meditaciones, que pueden ser durante el día, o también pueden ser en la mañana, como prefieran, los ejercicios del pensar, que son esto de elegir un lápiz y pensar en él. Los ejercicios del sentir, que oportunidades tenemos miles durante el día, con todo el mundo, para poder hacerlo. Y el ejercicio de la voluntad, que es esto de darme una orden y cumplirla para lograr hacerla. Entonces yo ahora voy a hacer una pequeña pausa para escuchar sus preguntas y después voy a seguir con las otras prácticas que son la conciencia imaginativa, inspirativa e intuitiva. Me voy a venir para acá para escuchar si es que hay preguntas o comentarios, lo que ustedes quieran. Perfecto, Carola. No sé si me estás escuchando ya. ¿Sí? Genial. Entonces te voy a ir leyendo un par de preguntas y comentarios que nos han ido llegando aquí en el chat. Por ejemplo, Guillermo nos preguntó, Guillermo Roberts, si el ejercicio del pensar no es otro tipo de meditación o no. De alguna manera sí, Guillermo, sí. De alguna manera es un ejercicio meditativo, pero más bien es una práctica de desenvolvimiento espiritual. Sí. Qué bueno que lo percibiste, porque no siempre las personas lo perciben, que el pensar en algo enfocadamente y la concentración es el umbral para la meditación. Es como un ejercicio que prepara para poder meditar. Sí. Perfecto. Y también Guillermo nos preguntó, cuando tú nos estabas hablando del ejercicio del sentir, ¿cómo hacer buen uso de ese sentir? ¿Cómo hacer buen uso? La verdad que no entiendo muy bien la pregunta. Si me pudiera explicar, Guillermo. Perfecto, entonces ahí vamos a esperar a que Guillermo nos pueda decir a través del chat a qué se refiere con eso de hacer buen uso del sentir. Por el tiempo, a mí me gustaría hacerte una consulta respecto al último ejercicio que nos has comentado, el de la voluntad, que tú lo has ejemplificado en algo bastante simple, ¿no? Que era quitarse el anillo que nos dijiste. ¿Qué hacer en caso de que, por ejemplo, algún día no, por X motivo no haya podido hacerlo y eso también puede generar ciertas frustraciones, ¿no? Qué buena pregunta, muy buena pregunta, porque mira, lo que no debe pasar es que nos frustremos, porque en la vida vamos a tener un montón de cosas que no nos resultan. Entonces la idea no es que nos frustremos. Por ejemplo, yo me olvidé que a las 12 del día tenía que hacer esto. Yo me había comprometido con hacer esto.
Bueno, lo que yo digo es, ok, me olvidé, lo voy a hacer a las 4 de la tarde. Si ese día puedo reagendarme conmigo misma, ¿me explico? Y digo, a las 4 de la tarde lo voy a hacer. Y lo hago. Si no lo logro, que también es factible, porque este ejercicio parece muy simple, pero no es tan simple, me digo a mí misma, mañana yo lo voy a hacer a las 12. Y así hasta que lo logre, Pablo. Porque la idea no es que yo me frustre, sino que yo logre y que me dé ánimo a mí misma diciéndome, lo voy a lograr. ¿Sí? De esta manera la voluntad se fortalece y no viene porque la idea del pensar, del sentir y el querer es lograr también separarlos, ¿sí? Cuando yo me frustro, la voluntad se mezcla con el sentir. Por lo tanto, ya no es solo, no estoy ejercitando solo la voluntad, sino que estoy tiñendo de un sentimiento o una emoción. ¿Me explico? Ahí hay alguien más que está preguntando o levantando la mano hace rato. Marión Yáñez, muchas gracias por dejarnos en los comentarios. Así les invitamos también a todas y todos que vayan dejando sus consultas o sus comentarios a través del chat. Y procedo entonces a leerte la consulta de Marión. Nos dice, con el ejemplo del anillo, realizo que me levantaré a las 6 para meditar. ¿Sería algo efectivo y lograría ser consciente? Sí, es una acción de levantarme a las 6 de la mañana, solo que vas a tener que poner la alarma. Entonces, la alarma de alguna manera va a reemplazar tu voluntad. Si tú lograras sola levantarte a las 6 de la mañana, fantástico, pero eso es una posibilidad. El punto es que esto de la voluntad no tiene que estar ayudado con efectos externos, ni con alarmas, ni con alguien que te lo recuerde, sino que tú lo recuerdes. Y ojalá sea algo diurno, es decir, porque tu voluntad, cuando tú duermes, también está dormida. Entonces, no es tan factible que tú seas consciente de noche, que tengas conciencia despierta. ¿Me explico? Bueno, voy a seguir entonces con estas otras 3 prácticas que harían este circuito de 7, entendiendo que ustedes ya pudieron visualizar que la primera tiene que ver con esto de hacer pausas y también de la meditación como una pausa profunda, ¿no? La meditación tiene esa característica de llevarme a lo más alto del encuentro conmigo misma. Y estas pausas de lo matutino, lo nocturno. El ejercicio del pensar, solo para recordarles, el lapicito. El ejercicio del sentir, que tenemos oportunidades miles con todos los seres humanos con los cuales nos relacionamos y nos vinculamos durante el día. Y el ejercicio de la voluntad, que tiene que ver con esto de fortalecer la voluntad como una orden que yo me doy para que cuando yo tenga situaciones en las cuales yo quiero realmente lograr algo, tenga una voluntad fuerte, porque en estos tiempos eso es muy necesario. Entonces, voy a ir para seguir contándoles sobre las siguientes. La número 5 la podemos llamar conciencia imaginativa, por un lado. Imaginativa. Y también positividad. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Ya les explico. Positividad. Ok. La conciencia imaginativa tiene que ver con esta nueva facultad que es la imaginación en el ser humano. Y la imaginación es un pensar elevado. Es el pensar, pero de una manera ya mucho más amplia, ¿sí? En que yo puedo mirar lo que ha pasado, en lo que estoy y hacia dónde voy. La idea es que yo pueda desplegar mi imaginación
como un escenario completo, ¿no? Como algo integral de mi vida o de una situación, o acerca de otros, acerca del mundo, incluso si uno quisiera. La imaginación no tiene límites, es infinita, uno puede llegar muy lejos con ella. Y esta es la capacidad que hablábamos antes de Einstein, que usó Einstein para poder pensar. Él no pensó con el pensamiento tradicional, él pensó con su pensamiento imaginativo. Esta capacidad se despliega en tanto nosotros tengamos contacto con el arte. El arte es fundamental para el ser humano, lo ha sido siempre en todas las épocas, pero en esta época lo tenemos que hacer conscientemente. Es decir, tenemos que tener un vínculo con lo artístico. Cualquier actividad artística puede ser valiosa y benéfica. Dibujar, pintar, escuchar música, tener alguna actividad relacionada con las manualidades. Incluso el arte de jardinear, de tener relación con la naturaleza. La naturaleza está llena de arte si la observamos adecuadamente. Lo importante es que estas actividades artísticas tú las hagas conscientemente y te dejes un tiempo de tu vida para hacerlas. Al menos tomar contacto con ellas una vez a la semana ya sería un buen hábito. Ir a un museo, observar obras de arte, ir a escuchar música clásica, que en general tiene una mayor capacidad para desplegar la imaginación. Y tú mismo hacer algunas actividades artísticas. Ahora, la imaginación también se puede desplegar meditando. La meditación que podemos hacer en relación con la imaginación es poder observar, por ejemplo, una planta como esta que tengo acá yo. No sé si la ven. ¿Sí? Observarla de forma meditativa y realmente poder ver su pasado, como ella era antes de llegar a ser una planta, como esta que está acá, como ella está ahora en el presente y cómo se va a ir transformando en la medida en que vaya muriendo y vuelva a ser a lo mejor una semilla. Esta meditación es una meditación muy poderosa para desplegar la imaginación. Háganlo con una planta, siéntense frente a ella concentradamente, de forma tranquila, en silencio, y comiencen a mirarla, a observarla, y imagínense su pasado, observen su presente e imaginen hacia dónde va hacia el futuro. Lo mismo pueden hacer con una situación que a ustedes les está sucediendo. Concentradamente pueden mirar esa situación, tratar de mirarla lo más objetivamente, ver de dónde viene esa situación, en qué está ahora y hacia dónde se va a ir desplegando. La capacidad de imaginación es una capacidad muy poderosa, puede llevarlos a ver cosas que hoy día ustedes no pueden realmente ver. ¿Y por qué tiene relación con esta quinta práctica, con la positividad? Porque en la positividad nosotros tenemos que lograr ver lo bueno, lo bello y lo verdadero que hay en todas las situaciones y personas que nos rodean. Para poder hacer eso, necesitamos poner como en nuestros ojos la capacidad de destacar aquello que sí es bello,
destacar aquello que sí funciona y destacar aquello que sí, sí está bien. Nuestra tendencia actual es a ver lo que no funciona, lo que no anda, lo que no hace bien el otro, lo que no me gusta de la otra persona, lo que dijo que estaba mal. Y entonces la capacidad de la conciencia imaginativa con la positividad van a dar un resultado donde ustedes van a poder ver con mayor amplitud las cosas. Sí, es verdad que hay cosas que no funcionan, es verdad que hay cosas que no están bien, pero la vida no es solo eso. La vida tiene también estos espacios de belleza, de verdad, de bondad, incluso en las cosas más difíciles. Entonces, practicar la positividad y la conciencia imaginativa ya es un desafío mayor. Pero como ustedes ya van a haber hecho todo esto, imaginando que ya lo practicaron 30 días, 30 días, 30 días, 30 días, y esta va a ser mucho más simple. Luego vamos a la conciencia inspirada. La conciencia inspirada. La inspiración es una capacidad o una facultad también nueva del ser humano y que tiene que ver con los oídos, con el escuchar. Así como acá tenía que ver con el ver, acá tiene que ver con el escuchar. Y con la apertura. La apertura o lo que también se llama como open mind o mente abierta. Es como, no sé, han visto unos dibujitos que uno cierra la cabecita y el otro abre y se ve que la persona tiene una capacidad mayor de captar, ¿no? Entonces, tenemos la conciencia inspirada. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros vamos a poder inspirar aquello que puede darnos una mayor percepción de la situación X en que estamos involucrados. Nos puede dar una mayor amplitud, nos puede dar también una mayor ternura o un sentimiento más cálido. La inspiración está relacionada con el sentir, como ustedes ven acá, pero con un sentir mayor, un sentir más altruista, un sentir menos egoísta, donde nosotros podamos darle como mayor calidez o empatía a aquello con que estamos relacionándonos. La inspiración se puede desarrollar a través también de un arte en específico que es la música. La música hecha por genios. Estamos hablando de la música hecha por Bach, la música hecha por Beethoven, la música hecha por genios, por personas que llegan alto y se inspiran. O también por la poesía. La poesía también es un arte que está muy dejado de lado, porque no lo comprendemos, porque no podemos comprender lo que esas palabras inspiradas quieren decirnos. Entonces, hay un ejercicio que ustedes pueden hacer, que es lograr de una poesía, un párrafo de una poesía, lograr meditarlo durante un tiempo. Poder realmente contactar con eso que está diciendo ese poeta y lograr sacarle lo profundo que hay en ese texto para ustedes. Y también tiene que ver con la apertura, con esto de estar abierto a lo que otros me puedan decir, abierto a lo que el mundo me puede traer, abierto a cosas que pueden ser a lo mejor para ti inverosímiles. Es decir, dejar de lado tus prejuicios, tus preconceptos o tus creencias
para poder abrirte al otro, abrir tu corazón también y acoger lo que otro está diciendo antes de decirle eso no se puede hacer, o eso es imposible, o yo no creo en eso, etc. Realmente abrir tu mente y tu corazón como un ejercicio continuo frente a lo que se te presenta, incluso a las oportunidades nuevas que se te abren o a los desafíos que tienes, abrirte. Entonces la inspiración es una conciencia que viene también a hablarnos del corazón, de esto de la calidez con que acogemos lo que se nos presenta en la vida. Y por último, la conciencia intuitiva o la intuición es tomar contacto con aquello que realmente tú quieres hacer en la vida. No con lo cotidiano, sino con ese propósito grande que tú tienes. ¿Y cómo lograr tomar contacto con eso? Bueno, también a través de meditaciones que puedes hacer contigo mismo. Y un ejercicio muy concreto para ello es tomar una situación que hoy día te está preocupando, que te está inquietando, y ir hacia tu intuición a ver qué es lo que te puede decir respecto de lo que te está sucediendo. Vas a tomar asiento en algún lugar tranquilo, vas a calmarte, vas a tomar silencio, vas a poder como contactarte contigo misma y luego vas a hacer una pregunta. Esa pregunta en relación a la situación que te está preocupando, inquietando, tiene que ser una pregunta muy clara, muy concreta. Vas a hacerla 3 veces y luego vas a dejar que ella se exprese, que tu intuición se exprese y te traiga una respuesta. A veces puede ser una imagen, a veces puede ser una palabra, o a veces puede ser una respuesta. Escúchala, guárdala. Vas a hacer 3 veces este ejercicio. 3 veces 3. Ten un cuaderno y un lápiz al lado y anota las respuestas. Y guárdalas. No esperes que sean respuestas lógicas. Solo guarda esas respuestas y confía en que has recibido algo que tu intuición te está entregando. La intuición es la facultad más alta que podemos desenvolver y generalmente las personas que toman decisiones desde su intuición logran sus propósitos con mayores resultados y con mejores resultados, porque la intuición también es una facultad que es altruista. No solo piensa en nosotros, sino en lo que nosotros hacemos por el mundo, o lo que nosotros debemos hacer por el mundo. Y esta está relacionada con el equilibrio. El equilibrio se va a lograr en la medida en que esta estrella, ¿cierto?, haga este movimiento del 1, pase por el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y cuando hagas el 7º ejercicio, probablemente tú vas a estar en mayor equilibrio y vas a poder también tener los beneficios de los que antes hablamos. Ahora me voy a sentar y voy a escuchar algunas preguntas o comentarios, si es que los tienen. Que imagino que sí. Perfecto, Carola. Aquí te quiero comenzar leyendo un comentario que nos dejó Marión, que lo hizo cuando estábamos, si mal no recuerdo, en la práctica número 6, ¿ya? Ella nos dijo que ella ha realizado ese ejercicio y observa cómo se ha ido transformando su casa
y ella en el intertanto, y que eso es increíble cómo se hace consciente con ese poder percibir los cambios y deja el paso libre a un futuro próximo mucho más claro. Y que te agradece, dice gracias, no sabía que era lo que estaba realizando, ahora lo volveré a realizar, pero ya de forma consciente. Consciente. Buenísimo. Muy bien, Mario. Muy bien. Claro, a veces recibimos estos conocimientos de una forma también intuitiva, pero saberlo y realizarlo de forma consciente genera un efecto aún mayor. Perfecto. Mira, Guillermo Roberts también nos preguntó de que tú nos hablas de la poesía en la práctica de conciencia, pero él lo había pensado en el ámbito artístico, que era la práctica anterior que habías tú mencionado, ¿no? Claro, el arte en el ámbito imaginativo, por supuesto que es tremendamente poderoso, solo que en el ámbito de la inspiración, la poesía es como, la poesía y la música son artes más inspirativos, porque tienen que ver con el escuchar, tienen que ver con lo que yo escucho, y no solo con lo que yo veo. Y en ese sentido está la diferencia, Guillermo. Perfecto. Y hay otras preguntas que me gustaría a mí poder plantearte. Por ejemplo, como comentábamos recién, hay un parte de actividad artística que podemos ir realizando, ¿no? ¿Hay alguna que sea más recomendada? Ya sabemos que la poesía, por ejemplo, nos conecta más también con el paso siguiente, que el paso 6, pero ¿cuál tú recomendarías más para realizar a alguien? Mira, no podría elegir, porque creo que todas son importantes. Sin embargo, creo que es muy valioso hacer ejercicios de darte el tiempo, por ejemplo, para dibujar una flor. Esta flor, venir y tomar lápices o acuarela o lo que quieras y dibujar. Dibujar es una experiencia, incluso que no tiene por qué ser dibujar una planta, puede ser dibujar simplemente o pintar simplemente lo que estás sintiendo en ese momento y expresarlo. Dibujar es una práctica, yo creo que de un profundo contacto como con lo más íntimo de nosotros. Entonces, darnos ese espacio, creo que vale mucho la pena, les invito a experimentarlo el fin de semana, agarrar lápices y papel y perderle el miedo a dibujar y a expresarse. No se trata de hacer algo lindo, ni por supuesto que uno trata de hacerlo lo más lindo posible, pero no es el objetivo principal. Perfecto. Mira, aquí Marión también nos comenta cuando estábamos hablando de cuál era el ejercicio y tú nos comentabas sobre el dibujo. Marión nos dice biodanza y Pedro dice tocar guitarra, que él lo hace y cantar también. Cantar es maravilloso. Cantar creo que es una expresión increíble del alma y yo creo que fortalece la capacidad inspirativa, porque el cantar viene como del corazón, ¿no? O sea, cuando uno canta, hay algo que se expresa de nosotros en el ámbito de un sentir más generoso, porque estamos cantando. Y no cantamos solo para nosotros, como los pajaritos, no cantan solo para ellos, cantan para todo el que quiera escuchar. Entonces, ahí como que se calienta el corazón. Sí. Perfecto. Mira, otra pregunta que me gustaría poder hacerte es que en la práctica quinta nos hablaste de la imaginación, ¿no? Y nos diste el ejercicio y de ejemplo la planta, cómo era antes, cómo va a ser después, cómo podría ser ahora. Pero esto lo hacemos en base a algo verosímil, ¿no? Eh, ¿Es esa la imaginación que debemos manejar? ¿Va a ser la Sí. realidad? ¿O hay que darle tinte fantasioso o eso no es tan positivo? No, qué buena tu pregunta.
pregunta, porque la idea no es que sea una fantasía, sino una verdadera imaginación, como si yo viera una película. Imagínate que veo una película, no sé si has visto unos timelapse que muestran cómo la planta va, lo que va pasando, ¿cierto? La idea es que yo pueda ver eso, pero no que lo invente, sino que lo pueda realmente ver. ¿Mm? No que la planta se transforme en un dragón, porque eso no, no va a pasar, pero sí poder ver, y eso en una situación, por ejemplo, que te está sucediendo también es muy valioso. Realmente ponerme a pensar, a ver de dónde viene esto que está pasando, y está pasando ahora esto, y hacia dónde se va desplegando. ¿Mm? ¿Sí? La idea es que yo aprenda a pensar más allá de los límites cognitivos o de la lógica racional, que no es que esté mal, solo que aprenda a hacer eso, como una expansión de mi conciencia. Perfecto, Carola. Y también cuando hablábamos de la intuición, nos recomendaste llevar un registro de todas aquellas cosas que íbamos captando a través de la intuición. ¿Sería recomendable para quienes quieran poner en práctica todos estos pasos el que lleven también un registro de cómo han ido haciendo los otros ejercicios? De hecho, nosotros cuando practicamos esto dentro de la formación de coaches orgánicos, les pedimos que lleven una bitácora, porque es muy importante llevar registros, ya sea dibujos que tú puedas ir haciendo, que hablen de lo que vas viendo, lo que te va pasando, o escritos, o poemas que quieras poner ahí. La idea es que ojalá puedas tener una bitácora cuando inicias este trabajo y puedas mirar al final todo eso que lograste. Sí, es muy recomendable una bitácora. Genial. Y entonces ya quizás para ir cerrando, si es que tampoco llegan más preguntas a través del chat, así que les animo a que hablen ahora o callen para siempre. eh, Consultarte porque uno ha dado un orden de los pasos, ¿no? Eh, Hay que seguir ese orden porque también, por ejemplo, aquí Marión nos comentaba que ella el paso número 6 lo hacía de manera innata, inconsciente de hacerlo. Entonces recomienda empezar por el que uno más le resuene, por el que le sea más fácil, o hay que seguir el orden, o qué nos puede decir respecto a eso. Sí, hay que seguir el orden. La idea es que esto tenga un registro y que tenga digamos, que la jornada sea una jornada completa para que tú puedas tener un resultado integral al respecto. Recuerda que estamos trabajando nuestras 3 facultades, que son pensar, sentir y querer, y después esas en modo transformado, entonces es necesario. La 1, que son las pausas y las meditaciones, eso se mantiene y ojalá lo mantenga durante toda la vida. Pero las otras, las 2, la 3, la 4, la 5, la 6, digamos, y la 7, tienen que tener ese orden. Sí. Perfecto. Entonces también se va desarrollando trabajando una. Por ejemplo, al comienzo nos hablabas de 30 días en los 4 primeros, si no me equivoco, y ahí después Sí. avanzar con el siguiente ejercicio. No puedo ir haciéndolo de manera simultánea, a excepción del primero que nos dijiste conservarlo siempre. Eso se mantiene siempre y el resto 30 días, 30 días, 30 días, 30 días, 30 días. O sea, tienes la mitad del año y después puedes descansar y puedes volver a hacerlo si quieres. O sea, lo ideal es que uno pueda tener volver a hacerlo. Sí. Perfecto, Carola. Muy agradecido por toda esta información que nos has brindado. Espero que a quienes nos acompañaron también les haya sido muy útil por los comentarios que nos han ido haciendo. Yo creo que sí, así que agradecerte por asistir, por tu tiempo y por compartir tus Gracias. conocimientos con nosotros.
No, gracias a ustedes, a los que, los que asistieron y hicieron preguntas y pusieron su interés, porque eso significa que estamos evolucionando todos juntos, y evolucionar todos juntos es bueno para todos. Así que muchas gracias.